chicos, bienvenidos a una nueva clase de puntaje nacional. Eh, Rosana, la mano como toda una diva. Claro, ahí dice que hay una diva, pero no, esa no es una diva. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido estos días de descanso para algunos? Yo aquí estaba ubicando la cámara, ubicando todo para poder empezar la clase. John, te saludo. Sergio, ¿cómo estás? Sara, veo gente nueva. Y pues a otros que ya están eh, aquí desde hace rato con nosotros en las transmisiones de la clase. Laura siempre está por ahí. Para los que no me conocen o no es la primera vez en las clases, mi nombre es Mónica Costa y yo soy la profe de lectura crítica. ¿Listo? Recuerden que tenemos clases de lunes a jueves, los días festivos no tenemos clases, entonces para que no se angustien buscando el directo. eh, y bueno, ahora sí se enteraron de la super noticia de que corrieron el examen entonces al 27 de agosto, creo. Entonces dieron ahí 2 semanas más de plazo, supuestamente para que los niños que han estado en paro digamos, tengan el tiempo de adelantarse. Pero lo que contradijo toda mi clase anterior que les había dicho, no, yo no creo que cambien la fecha. Y, y al fin sí. Entonces, ni callar. Yo no pensé que fueran a cambiar la fecha, pero sí lo hicieron. Entonces, bueno, pues así. Así lo han tomado, bueno. Igual yo les decía que lo que se evalúan saber 11 no es solo de 11, sino de todo el recorrido que uno hace en el colegio. Entonces, pues tampoco es que uno va a aprender todo en 11. ¿Qué va a pasar con los que es de puntaje? Todavía no sabemos, estamos mirando qué podemos hacer, si vamos a dar esas 2 semanas más o si de pronto tomamos un receso de 2 semanas, pero no serían esas fechas sino como en julio, no sé, todavía no sabemos, pero entonces, o si ustedes quieren que sigamos de largo hasta después, hasta el 27. Bueno, claro que después también hacemos clase para saber cómo les fue en el examen y para que nos ayuden a reconstruir la prueba. Entonces, bueno, la pregunta que hace Rosana también yo me estaba haciendo esa pregunta, de hecho, mi hermana también me estaba preguntando esto, de qué pasa con la gente que de pronto se está inscribiendo en una universidad y necesita el puntaje para ingresar, el puntaje de saber 11. Entonces, pues yo no sé, yo creería que eso depende de cada universidad. Deberían cambiar las fechas o dar más plazo porque pues sí, el ITFES es estatal y de hecho pues se tienen que regir por esas fechas estatales que se van corriendo. Entonces por eso pues yo creo que deben cambiar las fechas de las universidades, pero pues depende de cada proceso. Entonces eso es lo que yo creo, pero pues tocaría averiguar específicamente en cada universidad. Eh, Sigamos de largo, bueno, vamos a tener en cuenta las opiniones que ustedes tengan para ver cómo continuamos con las clases después de que se corrió esta fecha para presentar el examen. ¿Listo? Recuerden que todavía tenemos los kits de Keeper Me, no los olvidamos. Ya hay muchos que ya estamos consolidando, gente que ya tenemos anotada para entregar los kits de Keeper Me, no son solo esferos, entonces no nos vayan a decir eso. Eh, Algunos de los que ya la semana pasada enviaron preguntas estuvieron bien participativos, entonces también ya tienen su kit asegurado para que se lo entreguen igual en agosto. No creo que eso se cambie la fecha porque se haya cambiado el examen, se cambie la entrega de kit. No. Listo. Pues lo único sería que sé que hay gente de otros países, pues esa gente, aunque nos quisiéramos, porque hay muchos que participan, pues no podemos enviar a otro país los kits. Entonces, o les tocaría venir aquí a Bogotá o invitarnos a sus países. Eso sí. ¿Listo? Bueno.
Ya eso es todo, pues por Canal 13 también nos pueden ver, no por el Canal 13, sino por la página de internet de Canal 13, nos pueden ver. Eh, y listo. Bueno, ahora sí vamos a empezar ya directamente con el tema de lectura crítica. En esta oportunidad vamos a ver José desde Perú. Qué bueno. Vamos a ver textos discontinuos o icónicos, digamos que la definición, dos palabras que definen básicamente lo mismo. Entonces, podemos entonces estudiarlos hoy porque yo les he hablado mucho de lo que es un texto continuo, un texto discontinuo, pero creo que nunca habíamos indagado precisamente en el texto discontinuo. Entonces hoy vamos a ver de qué se trata y vamos a ver, esas son las imágenes, profe, dice Laura, sí, esas son imágenes. Todo lo que hemos hablado de imágenes por ahí entre las otras clases, entonces lo vamos a ver hoy un poco más preciso para que haya más claridad en eso. ¿Listo? Eh, Danilo, me alegra mucho que hayas podido pasar a la distrital por nosotros. Esa es la labor que queremos hacer y es la labor que queremos lograr para muchos niños. Entonces, por eso también es importante que le den me gusta al video y que pueda llegar a mucha gente. O sea, esto lo hacemos de verdad para poder brindar material para la gente que quiera usarlo. ¿Listo? Eh, Ahora sí, bueno, entonces textos discontinuos e icónicos. Bueno, se le llama textos icónicos verbales o discontinuos porque están compuestos por texto escrito combinado con imágenes que representan personas, lugares u objetos y en conjunto envían un mensaje al enunciatario. Entonces, como yo siempre les decía, ¿qué es cuando les pregunté qué es texto? Texto es todo aquello que comunica algo. Y para comunicar ese algo se puede hacer de diferentes maneras. Entonces puede ser a través de imágenes, de sonidos, de colores, lo que yo les explicaba esa vez en la clase, y pues a través de la palabra escrita también. Entonces hay textos, los textos discontinuos son aquellos que tienen tanto palabra escrita como imágenes o puede tener solo imagen, ¿sí? No es necesario que tenga que tener los dos, sino que puede ser imagen y texto, ¿sí? Eso es la definición de un texto discontinuo o un texto icónico. Para comprender el mensaje de un texto icónico verbal es necesario haber desarrollado la habilidad para comprender el significado de las imágenes, colores, personajes y la relación entre ellos, ¿sí? Eh, Juan Manuel está muy preocupado por cómo vamos a entregar los kits. Se pueden enviar por correo certificado a la persona si de pronto no vive en Bogotá, y si vive en Bogotá pues va a venir acá a la oficina de puntaje para recibir el kit. ¿Listo? Juan Manuel, si estás muy preocupado por la entrega de los kits. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ¿qué tiene una característica principal de un texto discontinuo? Es que en su lectura no es lineal. Es decir, digamos como en esta diapositiva ustedes se dan cuenta que la lectura que se hace es lineal. Pero cuando hay un texto icónico o tiene imagen, pues la lectura que uno hace depende de la organización. Entonces puede haber una imagen, ya vamos a ver varios ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta, pero lo que les quiero decir es que la habilidad de leerlo es diferente, ¿sí? Uno empieza a verlo a ver diferentes elementos y a relacionarlos unos con otros, entonces eso hace que sea diferente la lectura a un texto continuo, que un texto continuo es algo que no tiene una imagen, ¿sí? Que no tiene, que es solo verbal, ¿sí? Con tipografía de letra, por decirlo así, ¿ya? Bueno, ¿por qué se le llama iconología, digamos, a este estudio? Pues más que por la derivación de la palabra, eikon, que viene del griego, significa imagen y logos, discurso. Entonces, entre comillas, representación de las virtudes, vicios u otras cosas morales con la figura o apariencia de las personas. En cuanto al segundo concepto verbal, proviene del latín verbalis, que es un adjetivo que se refiere a la palabra o sirve de ella. Más que todo una explicación de por qué, de dónde se deriva icónico, ¿m? De lo que se llama icónico, ¿listo? Entonces, vamos a ver algunos de los elementos de los textos icónicos. Sergio, yo después decimos cuando hacemos otra clase de preguntas, pero pues yo creo que será por ahí en 4 semanas o 3 semanas más o menos.
¿Listo? Entonces, hay unos elementos de los textos icónicos que son muy importantes y que aparecen dentro de muchos de estos tipos de texto. Uno de ellos son los cuadros y los gráficos. Estos cuadros y gráficos, pues muchas veces se presentan en noticias o en textos explicativos, ¿sí? Para representar datos. Entonces son representaciones icónicas de datos, se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas, para presentar visualmente información pública, numérica y tubular. Entonces, en vez de ponerle a uno los números y el porcentaje en tal dentro del escrito, pues lo que hacen es mostrarle una tabla que hace más dinámica la lectura. ¿Sí? Entonces, las tablas que son como ponquecitos o las barras, ¿m? Que es lo que uno siempre usualmente hace, ¿no? Importantísimo aprender a leer gráficas y cuadros porque de eso casi que depende el 70, 80, 90% de la prueba saber 11 y casi de todas las pruebas, porque si ustedes se han dado cuenta con biología, con química, con matemáticas, con física, todo es análisis de gráficas, análisis de gráficas, análisis de gráficas. La profesora de química va a dar una clase de análisis de gráfica, pues ya directamente de la información de la ciencia, para que ustedes aprendan también a analizar gráficas dentro de ese contexto, ¿sí? Que es muy importante para la presentación de la prueba. Cassandra dice, profe, los gráficos dan veracidad a la información expuesta, ¿cierto? Sí. Digamos, cuando una noticia presenta gráficas, lo que le hace a uno es dar cuenta de que la información fue estudiada, de que hubo una investigación y de que está bien presentada, y eso hace que sea más creíble a que le digan, no, pues un científico dijo que habían 49% de pobreza. Pues eso no da credibilidad. Prof, Sergio dice, ¿puede haber una sola imagen sin texto? Sí, puede haber una sola imagen sin texto y es un texto icónico igual. También nos ayuda para analizar matemáticas. Claro, todo el análisis de gráfica les va a ayudar a la prueba en general. Otro elemento que vemos en los textos discontinuos y que también aparecen mucho en las pruebas son las tablas. Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas, ¿no? Entonces, aprender cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. Ejemplos, programaciones, hojas de cálculo, formularios, toda esta vaina que aparece acá, ¿no? Entonces, las columnas, las que están acá, y las filas. Todo lo que le sale a uno en Excel. Y es importante aprender a relacionar la información, ¿no? Cómo leer una gráfica, una tabla correctamente, ¿sí? Para poder interpretar el número correcto que se tiene que usar para un análisis matemático o una operación. Eso es vital, ¿listo? Ya vamos a ver cómo interpretar correctamente una imagen y lo de los cómics. No se me adelante. Otro elemento que se usa también dentro de los textos icónicos son los diagramas. Estos suelen acompañar a las descripciones técnicas, por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico, que yo se los dije cuando vimos textos expositivos, que un texto expositivo casi siempre tiene este tipo de imágenes, ¿no? Porque le están explicando a uno paso a paso cómo armar algo, cómo conectar algo, siempre eso aparece, y por lo tanto el lenguaje tiene que ser muy claro, pero también las imágenes tienen que tener un orden específico, ¿sí? Digamos, para explicar cómo debe montarse un aparato doméstico. Es conveniente diferenciar los diagramas de procedimiento que contestan a la pregunta ¿cómo se hace para? De la pregunta cómo funciona. Entonces, una cosa es cómo funciona algo y cómo se hace para armar un avión de papel. Y otra cosa es cómo, digamos, en este caso, conectarse a una red de internet. Entonces son todos esos grafiquitos que tienen convenciones. ¿Qué son las convenciones? Y eso lo ven en mapas. Y los mapas también están ahí. Es eso que les dice qué significa qué. Entonces, si una rayita está, digamos, seccionada, como en este caso, es porque tiene un significado de acuerdo a la imagen que se quiere dar, ¿sí? Se puede conectar de cierta forma o de otra forma. Eso hay que tenerlo claro.
Sí, dice Fabián, los textos icónicos son figuras, tablas, diagramas, todo lo que lleve imágenes y una información, ¿no? Sí, lleve imágenes y que comunique algo, como todo texto, ¿no? Listo, ya vamos a ver entonces la clasificación tal de los textos icónicos. Eh, y por último están los mapas, que todos hemos sufrido, yo sufrí mucho en el colegio, con los mapas porque cuando no le ponían a hacer el mapa de las, ¿cómo se dice eso? De las vertientes hídricas, de el mapa pues entonces de los departamentos, hay muchas formas de hacer representaciones eh, gráficas de algunos elementos, ¿sí? Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares, los mapas. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican las distancias y los recorridos entre lugares determinados o los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. Entonces, eso también se usa en los mapas. No creo que les salga un mapa como pregunta de saber 11, claro que no, pero les puede aparecer un mapa de pronto en sociales. Entonces también es importante aprender a analizar los mapas. Claro que uno se la pasa todo el bachillerato y toda la primaria haciendo mapas. eh, y eso. Profe, ¿toda imagen es un texto discontinuo? Sí, toda imagen es un texto discontinuo. Eh, ya vamos a ver, Laura, cómo sería representar características sociales. ¿Listo? Esos son los elementos de los textos como elementos principales que se ven por ahí, ¿listo? Pero entonces ahora quiero que me pongan mucho cuidado y mucha atención. Y es que como yo les he dicho, la clasificación de los textos no es total, no es definitiva, ¿sí? Los textos pueden estar clasificados en muchas categorías, ¿sí? No significa que porque están en una categoría no puedan estar en otra categoría. Y eso es lo que pasa acá. Vamos a hablar de textos discontinuos, pero dentro de textos discontinuos pueden haber textos narrativos, textos críticos, argumentativos, pueden haber textos expositivos, ¿sí? Puede tener varias clasificaciones, entonces es importante que ustedes tengan eso en cuenta. Uno por ese lado. Y lo segundo que les he recordado en las clases es que un texto casi que se define por el propósito que quiere lograr. Entonces, ya vamos a ver ejemplos claramente, pero es muy importante pensar en qué quiere lograr el texto para también saber qué clasificación de texto es, cómo podemos clasificar. Entonces, para que me entiendan claramente, vamos a ver los tipos de texto. ¿Cómo se clasifican los tipos de textos icónicos? Uno, el primero que vamos a ver aquí es la caricatura. Ya vamos a ver qué es la infografía también, Juan Manuel. La caricatura, ¿no? Entonces la caricatura es el primer tipo de texto icónico, que es una representación exagerada de personajes o de hechos con el fin de poder transmitir un mensaje, una idea, la mayoría de veces sarcástica e irónica sobre una cuestión determinada. Así, la importancia de esta temática es que te des cuenta cuando, por medio de la caricatura, se te está brindando información y cuando la intención del emisor es moverte a acciones que no habías considerado realizar o llevarte a decidir algo que no deseabas o cambiar tu forma de pensar. Entonces aquí nos están diciendo, miren, hay caricaturas para todo. Hay caricaturas que lo pueden a uno solamente divertir o que lo lleven a uno a cuestionarse, a pensar, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que se quiere lograr y otra es el medio por el que se logra, ¿no? Entonces, una caricatura puede ser un medio para lograr un propósito diferente, ¿sí? A través de la imagen y la palabra se organiza un fundamento, se expresa un juicio o se induce a creer o a hacer una cosa. ¿Icónicos y discontinuos son lo mismo? Sí, Karen, son lo mismo. Es para decir básicamente la misma cosa, ¿sí? Entonces, para que no se me confundan, es lo mismo, ¿sí? Entonces, veamos algunas clasificaciones específicamente de la caricatura. Uno es la caricatura política,
que se caracteriza porque el tema que aborda gira en cuestiones estrictamente políticas desde un nivel local o internacional. En ella no solo se representan a diversos personajes contemporáneos, sino también decisiones u opiniones sobre política en general, ¿sí? Dos, la caricatura social es aquella en la que se refleja una determinada sociedad, sea en plan de crítica, burla, y tiende a representar a una serie de personajes en situación de la vida contemporánea. Y tres, la caricatura costumbrista representa una escena de costumbres en la que aparece una excesiva carga de crítica o sátira, con lo que da lugar a una observación irónica de la realidad. Entonces es como una pequeña clasificación de lo que, en la que se puede instalar la caricatura. Entonces, una cosa es una caricatura que uno va y se dibuja ya en la feria del libro o en el sofá, que uno va y lo dibujan. Y cuando uno va y quiere que le dibujen una caricatura, usualmente le exageran los rasgos que uno tiene más evidentes en el caso. Entonces lo dibujan con las gafas súper gigantes o con el pelo súper alborotado. Si tiene mucha nariz, le hacen una nariz gigante. Eso es un tipo de representación de caricatura. Pero porque el propósito de eso es solo representarlo a usted de una forma digamos, de sátira, de hacer reírse a través de la exageración de las imágenes. Pero cuando ya se hace una caricatura de tipo político o social, se usa la misma estrategia, se exageran cosas, pero ya con otro propósito, ¿sí? Sí, como las de Mafalda. O sea, Mafalda está claramente aquí siempre. Kino es el rey de este tipo de caricaturas, ¿sí? Sí, Jean Paul, vamos a ver preguntas a partir de caricaturas, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué dice acá? Los que estén de acuerdo con que acabemos la guerra, levanten las prótesis. La prótesis, dice. Entonces, esto es un ejemplo clarísimo de una caricatura. Entonces, hay un personaje que uno reconoce porque está representado por un uniforme, ¿sí? Tiene un uniforme característico que denota que es de una fuerza militar, de eso, ¿listo? Y por aparte tiene un público que está en silla de ruedas, que tiene muletas, ajá, que se representa como gente que ha sido, que uno ya puede inferir a través de lo que se están diciendo aquí, que de pronto fueron heridos en guerra, ¿no? ¿Y qué está haciendo ahí? Entonces está haciendo lo que ustedes llaman un humor negro, una sátira de lo que puede llegar a pasar. Entonces, es decir, es una ironía que alguien que ya ha estado en la guerra, que ha perdido una parte, deba decir que esté de acuerdo entre decir que sí se acabe la guerra, ¿no? Alejandro, ya vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Primero veamos qué es caricatura y después vemos qué es historieta y ahí ya vamos viendo. Esto es una caricatura. Profe, ¿la caricatura tiene un carácter argumentativo? Claro, depende de lo que quiere lograr. ¿Ustedes creen que esta caricatura tiene un carácter argumentativo? Si tienen de pronto demorado la transmisión, vuelvan y refresquen para que vuelva y coja como el gancho. Laura dice no, Mateo dice no, no, no. Lauren dice sí, Camilo dice sí, no. Bueno, muchos dicen que no y otros dicen que claro. Claramente está tomando una postura. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes me dieron humor negro es porque se está haciendo una crítica, ¿sí? No se está burlando simplemente de las personas que de pronto tienen una discapacidad. No, eso no es lo que quiere hacer el caricaturista. Lo que él quiere es, a través de esa burla, llevar a un sentido crítico y decir, esto es lo que estamos esperando para terminar la guerra, ¿sí?
Entonces por eso se puede decir que sí es de un tipo argumentativo, no porque esté dando argumentos, aunque de cierta forma los presenta de forma irónica, pero porque sí está poniendo una postura personal frente a un hecho que es común para todos, ¿sí? Que nos concierne a todos como sociedad. Entonces sí hay una postura política y por eso se dice que es una caricatura de tipo social. Esta es una caricatura de tipo social porque lanza una crítica a una problemática de un Estado a través de la sátira que le permite hacer un dibujo, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, hay que pensar mucho en el propósito que quiere lograr la caricatura para poder decir qué tipo de imágenes, qué tipo de trabajo está cumpliendo esta imagen, ¿sí? Veamos otra, esta. Esta de un bello personaje que no nos acompaña hoy porque yo quería verlo. Dice, querido compatriota, ¿desde dónde viene desplazado? Y él le responde desde su gobierno. La ironía no es argumentativa, la ironía es una forma de plantear un punto de vista para argumentar algo, ¿sí? Uno puede argumentar a través de la ironía, solo que tiene que hacerlo bien. Lo vamos a ver en textos argumentativos. Ustedes saben que Matador es un caricaturista colombiano, pero por naturaleza ya consolidado acá, que hace crítica política. Esto no es para entretenernos por nada, ¿cierto? De hecho, está caricaturizando a un personaje político de la vida nacional que es Álvaro Uribe, que no está acá, como el señor que se hace llamar Álvaro Uribe, que esperaba que estuviera. Eh, y caricaturiza no solo, ojo con esto, no solo a través de su aspecto físico, sino también a través de lo que dice y hace. Claro, entonces eso hace que se genere también la ironía. Entonces, preguntarle a través de un megáfono de dónde viene desplazado y desde su gobierno el pobre descalzo con los remaches de la camisa, ¿sí? Entonces, todo eso responde a un contexto social. Entonces, una persona que no viva en Colombia, así que no tenga, que de pronto no sea de acá, que no tenga todo eso, no va a poder entender ni a comprender bien toda la problemática de lo que está plasmando esta caricatura, ¿sí? Todo tiene un contexto político, social, digo. En este caso, esta sería una caricatura política, ¿cierto? Eh, entonces todos entendemos por qué es eso, por qué se ríe uno y de ahí hay una reflexión, ¿sí? Hace que uno llegue y se pregunte o critique o se indigne. Eso es eso es lo que también genera este tipo de caricaturas. Sí, claro, hay social y político involucrado entre esas dos. Eh, por eso faltó Yuri, quién sabe, se asustó. Pero sí, entonces eso es lo que, ese es uno de los ejemplos. Veamos más porque a mí me encanta la caricatura. Eh, sí, también puede ser social, puede ser las dos cosas. No, una no la excluye de otra, como las tipologías de texto, ¿no? Que sea una caricatura no excluye que pueda ser una caricatura con un fin crítico y eso la convierta en algo argumentativo, ¿sí? Una cosa no excluye a la otra, no seamos como Uribe que si no están conmigo están contra mí. No, pueden ser las dos cosas y no hay problema. Eh, ¿Listo? Esta me parece buenísima. Dice perra vida. El perrito dice, cuando nosotros estamos muy enfermos nos aplican la eutanasia. Y el viejito dice, vaya, qué buen sistema de salud tiene, ¿no? Entonces, y señala a mi papá, sí, puede ser un texto argumentativo y discontinuo, por eso yo les digo, una no excluye a la otra, pueden ser las dos cosas porque una complementa a la otra, ¿sí? Por eso digo que la clasificación de los textos es mixta, puede ser de muchas clases. Eh, esta caricatura es dura porque trata dos temas, ¿no? Bueno, varios temas. El sistema de salud, el tema de la eutanasia
Y la controversia que entienden, no saben qué es eutanasia. Bueno, entonces aclaremos el concepto. Ojo, eutanasia es aquello que se le aplica a las personas, es morir dignamente cuando una persona ya está en un grado, digamos, de salud que no puede mejorar, que su pronóstico es que va a morir. Entonces lo que hace es que se le aplica una inyección para matarlo y muere, digamos, junto a sus familiares y todo eso, ¿sí? Entonces es la decisión de morir uno porque tiene condiciones de salud que no le permiten ya mejorar, no hay un pronóstico de mejora. Mm, ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa con la eutanasia, que el conflicto con la eutanasia es total porque hay ideologías religiosas, entonces que uno no puede acabar con su vida, no puede uno decidir sobre lo que Dios cree para el mundo o para la persona. Eh, y entonces hubo una gran polémica con el papá de Matador, precisamente. Entonces por eso él pone acá mi papá. Mi papá no se refiere al perro, ¿no? Sino este señor es el papá de Matador, que tuvo toda una guerra política, toda una guerra con religiosa, para poder pelear, no sé si fue por tutela o todo eso, para poder lograr que su papá pudiera morir por eutanasia, ¿listo? Lo que sucede con los perros, ustedes saben que cuando un perro se enferma o un dueño de un perro, de hecho, si un perro muerde a una niña van y le ponen la inyección y ya, no hay ninguna controversia social por haber matado al perro, ¿m? Pero sí hay toda una controversia social por haber matado a una persona. Entonces, eso es lo que quiere caricaturizar esta caricatura, valga la redundancia, que es que a los perros sí tranquilamente les inyectan y los matan cuando alguien lo decide, pero a una persona que la misma persona decide por sí misma morir, si el papá de Matador murió por eutanasia, es muy difícil, tiene que haber una lucha gigante. Eh, en las pruebas de estado me pueden poner a clasificar caricaturas. Te pueden poner a definir de pronto qué tipo de caricatura es una u otra, pero no te van a poner a clasificarlas todas. Entonces, si es matarlo, pues es darle muerte, mejor dicho, hoy. Entonces, eso es lo que sucede con este tipo de caricaturas, ¿no? Genera una controversia. Y la idea es generar esa controversia para que haya ¿cómo se dice? Una discusión de, de las personas. ¿Quién es Matador? Es un caricaturista colombiano que publica siempre, creo que es en El Tiempo donde publica, y siempre hace mucha sátira política, social y de todo tipo, religiosa también. Entonces es aprender a analizar todos los puntos de vista que tiene una caricatura. Con solo una imagen y estas palabras, o sea, puede llegar a producir, mejor dicho, todo tipo de discusión. Entonces eso es el poder que tiene también la caricatura. En el espectador me dice Enoch también eso. Sí, no sé realmente bien. Y una a honor de la lucha de los profesores y de la educación que tenemos ahorita frente al gobierno, ¿no? Dice 4% para educación. Y el señor le dice, qué mal educado eres, muchacho, te dije que no hay dinero. ¿Mm? Entonces, ahí también hay una crítica a la falta de presupuesto en la educación. ¿Mm? Decir mala educación a alguien que está exigiendo presupuesto para la educación. También es una forma de ay, se me olvidaron las palabras, caricaturizar. Eh, en el cartel dice 4% para educación y el maletín dice presupuesto 2011. Yo no he entrado a un paro porque hasta ahora mis condiciones laborales han sido muy buenas, pero no quiere decir que no esté a favor del paro. Eh,
¿Qué les iba a decir? Se me fue la paloma y les iba... Ah, bueno, que ven cómo es una forma sencilla de explicar o de poner un punto de vista polémico ante lo que se cree, solo porque solo a través de elementos muy fáciles como son, eh, digamos, esta es la pura pinta de un político, ¿no? Entonces alguien encorbatado, de maletín, ¿sí? Y el niñito con el cartel. Entonces a través de esas simples imágenes se puede decir muchas cosas. ¿M? Bueno, decir presupuesto 2011, supongo que esta caricatura salió en el 2011, no debe estar actualizada, pero eh, entonces eso debe ser de otra época, pero bueno. Y lo que ustedes más me han dicho en toda la clase es Mafalda, ¿no? Mafalda y Susanita, yo personalmente amo a Susanita, me parece genial ese personaje de, de Kino. Y bueno, vamos a ver. Miguel, ¿las caricaturas son cómicas? Sí, son cómicas. Y además de esa comicidad pueden llegar a ser críticas, ¿sí? Entonces a través de eso cómico, pues logran también una crítica social. Entonces dice aquí Susanita, no hay caso, el racismo es algo que no me entra en la cabeza, me resulta una cosa inconcebible. Me parece espantoso considerar inferiores a otros seres humanos por el solo hecho de no ser como uno. Todavía que tienen esa desgracia encima vamos a despreciarlos. Hay que ser más caritativos, caramba. Entonces, bueno, aquí qué entra a ser. Y aquí ya nos cuestionamos una cosa que dice Paul, muy importante. ¿Qué es Mafalda, una caricatura o un cómic? Entonces dígale, entonces claro, aquí lo que hace Kino a través de Susanita, que es una chica muy de alta categoría social, que sí, ella siempre está, es una ironía entre eh, preocuparse por un elemento importante que es el racismo, pero pues menospreciando a la gente, o sea, es una ironía total. Se está contradiciendo como dice A. Sí, entonces lo que dice Rosana es cierto. ¿Qué pasa con Mafalda y con Kino en general? Que Kino usa la caricatura y el cómic para hacer una crítica social, ¿sí? Entonces, se puede clasificar en las dos formas porque a través de contar una historia, si ustedes se dan cuenta de lo que se hace aquí, se cuenta algo más secuenciado, una secuencia de imágenes, también se hace una crítica social. En cambio, en este tipo de caricaturas solo hay un hecho específico que apunta a unos conceptos específicos. Eh, entonces eso es lo que hace que pueda ser de las dos, ¿sí? Mafalda puede ser una caricatura o un cómic. Pero lo que yo les digo, lo más importante es saber cuál es su propósito, qué quiere lograr esto, ¿sí? En ese caso. Chicos, para los que me están diciendo preguntas, sí vamos a tener preguntas, pero en la segunda parte de la clase. Listo, ahora sí veamos el cómic o la historieta. El cómic y la historieta tienen como propósito representar eventos cotidianos o fantásticos a través de una serie de secuencias icónicas y verbales que pueden variar en extensión de algunas cuantas viñetas hasta varias páginas. Entre los elementos del lenguaje icónico reflejados en el cómic hay un elemento importante que son las llamadas viñetas o cuadros que juntos parecieran dar la sensación de movimiento a las imágenes. También sirven para detallar elementos que para el desarrollo de la historia resultan importantes, puesto que son el equivalente a los encuadres cinematográficos, acercamientos o alejamientos. Entonces, una diferencia que se hace entre caricatura y cómic o historieta es eso, la secuencia de imágenes. Entonces, usualmente el cómic tiene mucha secuencia de imágenes, ¿no? Como cuando uno lee los de Marvel o todo eso, tienen muchas secuencias de imágenes, cuentan una historia.
¿m? Y se les llama así, tienen muchos elementos como son las viñetas, los globos, las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Todo eso que boom, bam, puaf, lo que trata de imitar sonidos o elementos de lo que está sucediendo en una caricatura. Entonces cuando uno le pega al otro, entonces se recrea el movimiento a través de líneas, se hacen sonidos de palabras para decir que hubo un golpe, ¿sí? Entonces, eso es lo que muestra el cómic y lo que lo hace más, digamos, rico en elementos que la caricatura y lo diferencia, ¿sí? Mm, el cómic también se apoya en la representación gráfica de elementos onomatopédicos, eso ya lo dije. Esto se muestra a través de globos que refieren al que está hablando. Ustedes también se dan cuenta que los globos cambian, entonces hay globos que son simplemente lineales, hay globos que tienen como rayitas así, que es cuando alguien está gritando, hay globos que parecen nubecitas, que es cuando alguien está pensando, tienen una representación eh, de signo diferente, ¿sí? Mm, y eso es lo que diferencia a, al cómic, o la historieta de la caricatura. ¿Pueden haber cómics o historieta que hagan una crítica social? Claro que sí. ¿Sí? El propósito no, es decir, cuando yo tengo el propósito de comunicar algo, lo puedo hacer a través de muchas formas. Lo puedo escribir en texto argumentativo, lo puedo hacer a través de una imagen o de una historieta. Lo que el autor quiera lo va acomodando a una forma de, digamos, a un tipo de imágenes o de texto que se le haga más fácil. Pero pues entre el cómic y la historieta, Mateo, como ya te decía, la diferencia es que hay unas viñetas y una secuencia de acciones que es lo que lo hace diferente uno entre otro. ¿Mm? Un ejemplo, que no van a verlo, claramente aquí yo no puse esto para que lo leyeran, sino que para que vieran el ejemplo. Entonces ustedes se dan cuenta que existen muchos elementos diferentes, como hay mayores detalles, digamos en este caso, en esta viñeta hay un acercamiento a la cara, entonces hace que sea más visual como el cine, cuando acercan la imagen a una persona. Así se hace también en el cómic, se acerca, se aleja, miren, aquí estamos viendo a la persona, pero acá ya estamos viendo todo un paisaje. Todo eso en general es lo que hace un cómic diferente de una historieta, ¿sí? No, eso no se va a ver, ni lo lean porque ni yo lo veo porque es muy chiquitico, solo es para darles como la generalidad de la historia. Este es otro tipo de, de cómico, de historieta un poco diferente, un poco más ajustado y que tienen una característica diferente, y es que si aquí se quiere narrar una historia, como en el caso de Batman, de Superman, de El Hombre Araña, bueno, de todos ellos, que se narra una historia y todo eso, en este tipo de caricaturas como la de acá, también se plantea una situación ya más de la cotidianidad. ¿M? Entonces aquí dice, listo para las uvas, ¿qué vas a pedir? Es secreto. Entonces es una pareja, ¿no? Ándale, si tú me dices, yo te digo, va al mismo tiempo, una, dos, tres, bueno. Entonces una es estar contigo siempre, la mujer, y él dice un PS4. Entonces, esto es una historieta y la historieta está contando un elemento cotidiano, y aquí está haciendo, ironizando ya una situación social ni política ni nada, sino de la relación entre hombre y mujer, entre género, entre parejas, algo que nos puede suceder a las dos cosas. Cómic no es lo mismo que historieta, sí es lo mismo, cómic o historieta, ¿sí? Entonces eso es lo que está sucediendo en este tipo de historieta, ¿no? También puede, así como puede ser una super historia de algo y fantástico, o puede ser también una situación de la vida real, que es como con lo que nos encontramos casi siempre en las redes sociales, ¿no? Y ahí ponen en evidencia comportamientos de mujer y comportamientos de hombre que han sido catalogados de esa forma y todo eso. Eso es lo que tenemos con textos icónicos. Dios mío, no vamos a alcanzar. Listo.
Sí, digamos que podría ser, pues costumbrista ya es una clasificación. Y ojo que eso de costumbrista es para las caricaturas, no para las historietas, ¿sí? Es más de una situación cotidiana. ¿M? Apareció la diva y a mí me estaban diciendo diva, entonces cuídate. Y otro tipo de texto icónico o discontinuo es los anuncios publicitarios y los preventivos de los que ya nos dedicamos una gran parte de una clase de textos mediáticos a, ¿a qué? A analizarlos. Ojo, los memes. ¿Qué pasa con los memes? Una nueva categoría que ingresó, ¿sí? Los memes son memes. No son ni caricaturas, no son nada porque eso es otro tipo de categoría que ingresó con la nueva tecnología, que también comunican una idea, ¿sí? Entonces, también eso hay que hacer. ¿Qué pasa? Anuncios publicitarios o preventivos. La publicidad establece una comunicación unidireccional en la que se muestran otras funciones del lenguaje. ¿Cómo así unidireccional? Va del cliente al comprador y punto. ¿Sí? Entonces, en un texto publicitario se presenta un objeto al que dota de personalidad, pretende llamar la atención del receptor para que establezca contacto con él, proporciona al mensaje un carácter atractivo, muestra un personaje que valora su producto. Desde un punto de vista comunicativo, la publicidad es una técnica de carácter complejo propia de la sociedad de consumo que utiliza a los productores de bienes y servicios, instituciones o asociaciones para dar a conocer al público y persuadirlo para que realice una acción concreta. Comprar, evitar, adoptar determinados comportamientos, votar por un partido político, etcétera. ¿Sí? Eh, Preventivos serían informativos o explicativos. Depende de lo que quieran lograr. Si de pronto tú quieres hacer una campaña para esterilizar perritos, es informativo porque estás diciendo dónde, cuándo y cómo van a esterilizar los perritos. Si quieres hacer una campaña sobre cómo prevenir la gripa, entonces estás explicando cómo prevenir. Entonces puede ser los dos, depende de lo que se quiera hacer. ¿Sí? Todo depende del texto. Eh, bueno, entonces los anuncios publicitarios ustedes saben que aparecen en muchos lugares. El texto publicitario del que les voy a hablar acá precisamente son los afiches, ¿m? Porque es lo más icónico. Ya lo vimos nosotros también igual en las propagandas y todo eso, también son puros textos icónicos porque nos mandan imágenes, imágenes, imágenes y ya. ¿M? Entonces eso es lo que se quiere comunicar un mensaje y pues depende de la forma en que se quiera lograr. ¿M? Aquí va uno. Un aviso publicitario, por ejemplo, de Coca-Cola puede tener una intención política. Claramente, si está financiado por una, se puede, eso sí puede haber de todo. Ujú. Si la caricatura es una sola viñeta y un cómic tiene una serie de acciones. Eh, Ser diva se aprende, no se enseña, ¿no? No mentiras. Bueno, entonces esta es una campaña publicitaria, digo, preventiva, discúlpeme, que está mostrando, como bien dice Daily Sofía, que cuando uno fuma lo que está haciendo es como suicidarse, ¿no? Se está matando uno a través del tabaco y eso lo que quiere mostrar es pues el mensaje al final, oiga, no fume, ya, listo, eso es todo lo que quiere lograr. Entonces esto es para que dejen de fumar, ¿cierto? Y lo que se hace es a través de una imagen perturbadora, ¿no? Entonces eso es lo que están logrando acá. Esta, Silvia, eso sería una interpretación demasiado literal. ¿El cigarrillo sirve para cortarse las venas? No, eso no. Entonces, ojo con eso. Los mensajes icónicos no quieren que uno los tome literalmente, lo que quiere es que uno los tome metafóricamente, figurativamente, o sea, en un sentido que no es el literal que se está mostrando ahí, sino que tiene otro más, eh, más alegórico, digamos.
Entonces, bueno, esto es de Levi's o Levi's, no sé cómo se digan. Hay ropa que puede mejorar la imagen de quien sea. Entonces, hasta la bruja poniéndose Levi's se ve mejor. ¿M? Entonces, una campaña para vender. ¿Sí? Aquí no estamos promoviendo que aceptemos nuestra imagen y que no ofendamos a los demás, no, nada de eso. Aquí nos están diciendo, compre ropa Levi's porque se va a ver mejor. ¿M? Exagerando claramente, pero eh, pues a través de su marca. ¿M? Y esta última que es la publicidad de la publicidad, porque eso aquí en publicidad pueden meter a la mujer de la forma que sea, eso sí. En muchas publicidades ponen muy bien, Laura, y vamos mejorando, hay que aprender a leer, pero lo hace uno es practicando. Mm, dice, está fuerte. Así sentirás tu casa si la construyes con LAC. Entonces hágame el favor, ponen una señora, mujer, que tiene el cuerpazo, que está siguiendo unos parámetros de belleza determinados y además está haciendo también sugerencia sexual, ¿no? Está fuerte, le faltó poner está duro, ¿no? Y esto simplemente nos está vendiendo ladrillos. Entonces ponen una mujer en bikini para vendernos ladrillos. Entonces, y la otra que ponen está maciza. No están diciendo a la niña, ¿no? Porque aquí parece que estuvieran diciendo a la muchacha. Pues no, le están diciendo a los ladrillos. Eso dirán de su casa si la construyes con LARC. Entonces, otra forma de publicidad, ¿no? Como comparan, entonces están comparando a esa mujer con lo macizo y lo fuerte de ese ladrillo. Doble sentido por todo lado. Entonces ahí está. Y atrae clientes, eso sí, yo supongo. Entonces eso también. Las publicidades de esta forma son textos icónicos. Si ustedes se dan cuenta, de hecho la del cigarrillo tiene letras en otro idioma que no tengo ni idea qué es. Pero no hace falta entender la letra porque la imagen habla por sí sola. Cuando me preguntaban, ¿hay imágenes que se pueden entender por sí solas? Claro que sí, la interpretación acá es evidente. Y estas otras que tienen texto escrito, verbal y imágenes, que dicen todo, ¿no? Hacen alusión. Eso. Y por último, y para ya irnos a descanso, la infografía, de la que me estaban preguntando. ¿Qué es la infografía? La infografía es una representación visual, informativa o diagrama de textos escritos que en cierta manera resume o explica figurativamente. En ella intervienen diversos tipos de gráficos y signos. En el entorno bidimensional, su patrón más común y repetido consiste en situar una imagen en el centro y en sus costados frisos de información con imágenes y textos explicativos. Como ya se ha dicho, la infografía se aplica principalmente en revistas, documentos, periódicos, folletos, páginas de internet, libros de educación y todo. El propósito de la infografía es que los gráficos llamen la atención de quien los visualiza por los colores, imágenes o diseños. Como su impacto visual es muy elevado, provoca viralidad, ojo con esa palabra, viralidad, y por eso es importante lo que hablábamos con los textos mediáticos, hace que llegue a muchas partes y que llegue a mucha gente e incrementa el alcance que tiene la misma. Entonces la infografía llegó como una forma mucho mejor de llegar a más gente, pero ya no como la publicidad, sino como un texto explicativo, ¿sí? Las infografías casi siempre lo que quieren es explicar algo. Entonces, ¿cómo se explica algo? Puede ser cualquier cosa. Puede ser explicar de dónde vienen las especies, o puede explicar el ordenamiento de la selección de Colombia, cómo va a jugar el día de hoy. Bueno, ya jugó. Todo se puede explicar a través de una infografía. Vamos a ver un ejemplo. No, yo sé que no van a leer la letra, pero es solo el ejemplo de lo visual. El placer de degustar una cerveza.
Entonces aquí es una infografía sobre la cerveza, los tipos de cerveza que existen, cuál es la diferencia entre una cerveza tostada y una large. Todo eso se explica y es más claro. Laura, me pueden enviar dudas al correo. Ya les doy el correo. Eh, le explican a uno más cosas y puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Sí, explicar síntomas y consecuencias de una enfermedad sería un ejemplo de una infografía. Cuando se hace a través de imágenes, entonces ustedes si se dan cuenta hay imágenes, hay flechitas, la información está aquí, está allá, está puesta como en todos los lados. Es como más dinámica, ¿sí? Hace que sea más dinámica la explicación. Otro tipo de infografía es esta. Esta es de la Nueva Colombia, entonces esto es del Departamento de Planeación Nacional de Colombia. Entonces aquí nos explican cifras de la economía, de cómo están construyendo mejor infraestructura y todo eso a través de gráficos, de imágenes, de secciones. Eso hace que la información sea más llamativa y sea más llamativa además. Entonces, para que uno, en vez de leer un texto donde le digan a uno cifras y cifras, pues lo hacen de esta manera más llamativa. Como un mapa de Transmilenio es un ejemplo, sí. Pues digamos que un mapa de Transmilenio es un mapa, pero también es un texto icónico. Otra infografía es, digamos, esta, de Chile, dice Viva Chile, y me gustó porque es la explicación de un baile. Entonces, mire, es una forma de explicar cómo se baila la cueca, creo que se llama el baile de Chile, no sé si está nuestra amiga chilena, y nos explica qué tiene de característica una infografía, además de todo esto de captar la atención, es cómo va puesta la información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a ver una infografía, guíense mucho por los elementos, las flechas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto va en este orden, hacia acá, hacia acá. ¿Sí? Todo tiene un orden, unos pasos, todo puede ser bien organizadito. Y muestran como los pasos que se deben seguir, los elementos, la forma. Entonces ustedes dan aquí la flechita para mostrar que esto es dando, girando, ¿sí? Es muy chévere lo visual de una infografía, explica de una manera diferente algo que uno quiere aprender. La infografía casi siempre tiene imágenes y texto, sí, se apoya la una de la otra. Entonces, sin imagen sería muy difícil que aprendiéramos lo que se está diciendo. Pero si fuera solo el texto, pues también sería solo difícil, muy difícil. La infografía lo que tiene es que tiene muchos elementos, ¿sí? A diferencia de solo poner un gráfico, lo que se ponen son líneas, se ponen flechas, es más la organización. Eso entonces con respecto a los textos icónicos. Si tienen preguntas, recuerden que me pueden escribir a lecturacritica@puntajenacional.co y ahí pues ustedes, pues yo les resuelvo las dudas cuando también hagamos una clase. La infografía puede ser argumentativa. Yo hasta el momento no he visto una infografía argumentativa porque casi que está destinada a explicar, pero se puede usar dentro de otro texto. Es decir, usted puede estar haciendo un texto argumentativo y para argumentar las cifras de algo puede poner una infografía. Puede usarse, pero por sí misma me parece difícil. Si hay más texto que imagen, sigue siendo infografía. Sí, ojo con la infografía. Depende del planteamiento, cómo está mostrada, cómo están las imágenes puestas. Eso no hace la diferencia. La mayoría de infografías son instrucciones. No, pues no sé si las mayorías, pero muchas sí tienen instrucciones. Lo que me decía alguien por ahí que no vi, enumeración o ese tipo de cosas sí lo hacen. Pero casi siempre son explicativas o expositivas. O sea, enseñan a hacer algo, enseñan cómo se dio algo, enseñan cómo reconocer algo, ese tipo de cosas. ¿Un caligrama es una infografía? No es una infografía. La frase te lo explico con platilina. Es un sarcasmo frente pero más que a la realización de una infografía, es a al entendimiento mental de un niño que se lo explica casi uno con plastilina. Voy, entonces vamos a hacer un receso porque creo que ya se me fue la clase.
y de, no sé, 3 minutos y ya volvemos y vemos unas preguntas sobre infografías, unas preguntas a ver 11 sobre infografías, ¿listo? Entonces, pues si quieren vayan haciendo preguntas y yo voy mirando entonces qué les puedo contestar mientras tanto, ¿ya?